Buenos días. Casi coincide con la celebración actual que hacemos del Día del Orgullo Friki. El 23 de mayo de 1707 nació un niño llamado Carlos Nilsson. Fue en Rashult, un pequeño pueblecito rural al sur de Suecia, y yo estoy orgulloso y para mí es un honor compartir nombre con este niño. Su padre fue el pastor luterano Nils Ingemarson y su madre Cristina Brodersonia. Estoy seguro de que no eran conscientes de que acababa de nacer un genio. Linneo, al que vemos en la foto de jovencito, tenía el apellido Nilsson cuando nació y se lo cambió a Linneo gracias a un árbol familiar que había en las tierras de su familia, que era un árbol del tilo, de la especie Tilia cordata, que en su idioma tenía la raíz lin y de ahí tomó su apellido. Como hijo mayor del pastor, fue obligado a seguir los estudios religiosos de su padre, pero los malos resultados en religión, en matemáticas y en latín, precisamente en latín, hicieron que desistiera de su carrera y su profesor le animó a estudiar medicina y botánica. Se trasladó a Uppsala y comenzó sus estudios de medicina y mientras que estudiaba compaginaba esos estudios con su labor como guía y encargado del jardín botánico de esa ciudad. A día de hoy todavía existen allí plantas como las que estudió Linneo, entre las cuales destaca la flor gemela o Linnea borealis, que además de llevar su nombre en la nomenclatura científica, se utiliza como símbolo de este naturalista. Y además la encontramos en su escudo familiar. Es curioso detenernos en el escudo familiar de Linneo porque tiene un montón de guiños a la naturaleza. Aparte de la flor, que ya hemos comentado, está dividido en 3 tercios con 3 coronas, uno de color rojo dedicado al reino animal, otro verde al reino vegetal y otro negro al reino mineral, que eran los 3 reinos que se consideraban en la época. En el centro hay un huevo para significar que unos seres vivos producen a los siguientes. Y debajo un lema que reza extenderemos nuestra fama por nuestros actos. Y vaya si extendió su fama después Linneo. La Sociedad Científica de Uppsala le pagó viajes por diferentes partes del mundo para que estudiara las plantas. Y en esos viajes conoció a la que sería su esposa, Sara Elizabeth Morea, y estudió multitud de plantas de diferentes regiones. En 1753 obtuvo su título de medicina y fue también el año en el que publicó Systema Naturae, una pequeña obra de tan solo 10 páginas que tenía el ambicioso objetivo de establecer un sistema de denominación de todos los seres vivos de nuestro planeta. Pero esto lo consiguió con su obra Species Plantarum, publicada en 1753, que a día de hoy se considera el punto de partida de la nomenclatura botánica. La obra anterior que he comentado se reeditó varias veces y en su 10ª edición, que también fue ampliada, a día de hoy podemos considerarla como el punto de partida de la nomenclatura zoológica. Ambas obras comparten además las mismas reglas y las mismas normas. Estas reglas y normas es lo que conocemos como la nomenclatura binomial, en la que Linneo lo que pretende hacer es establecer un sistema de denominación universal y único para cualquier especie de ser vivo o fósil de nuestro planeta, por lo cual él es considerado como el padre de la taxonomía. La taxonomía es la ciencia que estudia la organización jerarquizada de todos los seres vivos de la Tierra. Por esta idea, por esta buena idea, creo que Linneo debe ser considerado como un genio. Resumiendo mucho, la nomenclatura binomial establece un nombre científico formado por 2 palabras. El nombre genérico, el género, que empieza por mayúscula, el nombre específico o epíteto, que empieza por minúscula, ambas van escritas en cursiva para destacarlas sobre el resto de texto, o subrayadas si es manuscrito o mecanografiada. Y estas 2 palabras conforman una denominación única para cada ser vivo, una especie de nombre y apellidos que no puede tener ningún otro tipo de ser. Además de esto, Linneo fue un genio porque fue uno de los primeros en utilizar la comparativa entre los órganos reproductores de las plantas para clasificarlas. Los textos científicos de Linneo, que a veces disfrazaba como poesía, utilizaban multitud de términos sexuales, lo cual fue bastante escandaloso en su época. Linneo fue acusado por naturalistas coetáneos a él de escandalizar a la sociedad puritana de esa época, porque comparaba, por ejemplo, los órganos reproductores de las flores con los órganos sexuales humanos.
Textos como estos hicieron que algunos naturalistas, como el botánico Johann Sigesbeck, que veis en la imagen, dijeran que Linneo había prostituido la ciencia. Hablaba de que esos textos anteriores que he mostrado eran textos pornográficos. Y lejos de amedrentarse por las críticas que recibía de sus compañeros, Linneo lo que hizo fue decir, sí, pues voy a coger una planta, una mala hierba, fea, pequeña, de mal aspecto, y le voy a poner el nombre de Sigesbeckia, en homenaje a mi colega, ¿vale? Hongos conocidos como el Phallus impudicus, cuya traducción es el falo de la vergüenza, fue nombrado también por Linneo, utilizando un nombre escandaloso. Buscaba escandalizar a la vez que ese escándalo hacía que se transmitiera esa información, que llegara a más gente. Él se basaba en los nombres que le habían puesto botánicos anteriores a él. No solo se refería a los genitales masculinos, sino también a los femeninos. Histeroconcha dione es una almeja, la almeja de Venus, que también fue nombrada por Linneo, por su parecido a los genitales femeninos en determinadas perspectivas. En la descripción abusa del uso de términos como vulva, nalgas, clítoris, himen y cualquier otro término. Eso escandalizó a gente como Emmanuel Méndez da Costa, un concólogo, un experto en concha de la época, que lo criticaba buscando todos esos términos que publicaba Linneo en sus obras. Más ejemplos lo tenemos en Histeroconcha lupanaria, a la que le puso el nombre por el lupanar, que es el nombre que se le da también a un prostíbulo, donde estaban las lupas, las prostitutas romanas, o mercenaria mercenaria, que hace referencia a cobrar por hacer un trabajo. De nuevo se refiere a la prostitución. Crepídula fornicata es un caracol que lleva ese apellido, que viene de fornix, que significa forma abovedada, bóveda, arco. Fornicar, el verbo fornicar, tiene su origen etimológico también en las prostitutas romanas, que a veces ejercían su oficio debajo de los arcos de Roma. Y este doble sentido es lo que aprovechó Linneo en el nombre científico. Esta flor tiene cierto parecido al clítoris, si le echamos un poco de imaginación, y recibió el nombre de Clitoria ternatia, también por Linneo. Algunos naturalistas posteriores se inspiraron en esta forma de nombrar de Linneo y utilizaron también nombres llamativos de este tipo, como Phallus derewesi, que es un hongo con forma fálica, pero diminuto, al que unos investigadores le pusieron el nombre de un amigo suyo, lo típico de los amigos cabroncetes. Hay muchos nombres más curiosos y llamativos, como Amorphophallus gigas, el falo amorfo gigante, o Areolimax dolicophallus. Dolico significa largo, falo largo. De ahí la cara sonriente de la mascota de la Universidad de California de Santa Cruz, que representa esta especie. Los genitales femeninos los encontramos, por ejemplo, en estas dos especies de peces, Probarbus labia major y Probarbus labia minor, que juegan con los labios de la boca de los peces, pero buscan el doble sentido. O la especie de tijereta labia minor, que en el nombre genérico y el específico hace el mismo juego de palabras. Paradójicamente, en Andalucía, en muchas zonas, a esta tijereta la llamamos cortapicha. Telimitra, que es un género de orquídeas, significa más o menos capucha de mujer, refiriéndose también al clítoris. Es un homenaje más oculto. Y después las orquídeas en general, como orquis máscula, que se puede traducir por testículos masculinos. Es la traducción de orquis. ¿Por qué? Porque las orquídeas tienen unos tubérculos que recuerdan a las gónadas masculinas. Y el último ejemplo que quiero poner, porque hay un montón, es el de Scrotum humanus, que fue un fósil que se encontró, uno de los primeros, y no sabían qué era, y por la forma pensaban que se trataba, el que lo descubrió era Robert Plot, que era un obispo, y se basaba en la Biblia para sus investigaciones, y por lo tanto pensaba que eran los testículos, o pertenecían a personajes bíblicos, a los que se les suponía un tamaño gigantesco. Después, más adelante, lo revisó otro investigador, Richard Brooks, y dijo, sí, estos son los testículos petrificados de un gigante. Y le pusieron Scrotum humanus, siguiendo la regla de la nomenclatura de Linneo. Era, al final, la cabeza del fémur del dinosaurio que veis ahí arriba, nada que ver, ¿vale? Bueno, con esto, lo que quiero decir es que hay muchos nombres con muchas historias que ya os contaré en otras ocasiones. Pero si Linneo levantara la cabeza, estaría deleitándose con esos nombres científicos, mientras que sus detractores se revuelven en la tumba pensando en ese perverso deleite de Linneo. Tenemos un sistema de denominación de los seres vivos muy eficaz. Y tenemos un montón de nombres científicos con miles de historias detrás que son dignas de ser contadas. Gracias al genio de Linneo. Muchas gracias.